Voy a hacer la presentación de la mesa redonda y bueno, van a ir haciendo una intervención y lo dicho, que pueden hacer preguntas, ¿no?, durante la mesa redonda. Bueno, en primer lugar voy a presentar a Jordi Silvestre. Él es doctor en Ciencias Biológicas y licenciado en grado por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia. Cursó el doctorado de Biología de los Organismos Marinos. Es profesor del Colegio Santana de Alcoy desde 1988 y actualmente es el regidor de Transición Ecológica, Educación y Protección Civil desde junio del 2019. Juan Fuster Verdú nace en Alcoy. Es un experto reconocido internacionalmente por sus trabajos sobre medidas de precisión del modelo estándar. Ha pasado varios años de su vida trabajando en el CERN. Ha sido director del Instituto de Física Corpuscular, es un instituto mixto entre el CSIC y la Universidad de Valencia, del 2003 al 2007. Gestor del Plan Nacional de Física de Partículas 2007 al 2010. Coordinador del Área de Ciencias Físicas del CSIC 2010-2012. Y presidente de la Comisión de Partículas y Campos de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, además de ser el principal responsable de la principal conferencia mundial de física de partículas que se celebró por primera vez en España, en la ciudad de Valencia, en el 2014. Entre reconocimientos, Fuster obtuvo el premio de investigación precisamente Humboldt en el 2018, uno de los galardones más prestigiosos que se otorgan en Alemania para reconocer la trayectoria científica. En septiembre del 2019 fue nombrado nuevo delegado institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana, cuyo cometido es esencial para fomentar y potenciar las relaciones con las instituciones autonómicas y las universidades, además de conectar a los centros y sus investigadores con la organización central del CSIC. Silvia Barona es catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia desde 1998. Fue vicerrectora de Comunicación y Relaciones Institucionales desde el 2010 al 2014. Es la única mujer jurista en lengua hispana de la red Academia.net, red de investigadores más influyentes del mundo. Posee la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort del 2010, que es la más alta distinción de un jurista en España. Es cónsul honorífica de la Lonja, es presidenta de la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Valencia y presidenta de la Asociación Alexander von Humboldt de España. Autora de más de 600 publicaciones, destacando 21 libros, 26 bajo su edición o coordinación, un centenar de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Dirige el Grupo de Excelencia MedArb Valencia desde el 2021. Dirige la Cátedra Institucional para la Cultura de la Mediación y es vocal permanente de la Comisión Nacional de Codificación, Sección Procesal de España, y ha sido nombrada por el Ministerio de Justicia miembro del Grupo de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es doctora honoris causa por las universidades de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Örebro, Suecia, Inca Garcilaso, Perú y la Universidad Autónoma de Chile. Jordi, cuando quieras tienes la palabra. Bé, bona nit a tots i benvinguts. Jo una vegada més voldria donar les gràcies, ara sí cal més, després de l'exposició de Margarita Belinchón, perquè crec que ha sigut tot un encert tindre aquesta exposició ací a la ciutat. I nosaltres, per part de l'Ajuntament i jo crec que per part també de la Universitat Politècnica i en aquest cas també a través del CSIC, el que busquem i el que s'ha buscat sempre és buscar aquestes aliances i aquesta col·laboració entre institucions per a fer divulgació de la ciència. I en aquest cas jo crec que estem donant a conèixer, s'està donant a conèixer un personatge un poc desconegut, un personatge científic desconegut per a la volta apassionant. I que conforme deia antes Juan Fuster, és increïble, jo almenys jo parlo personalment, que desconeguera tantes coses d'esta persona. Per tant, nosaltres anem a donar-li tot el suport i anem a fer-ho també a través de tots els centres educatius, convidant-los i animant-los a que vinguin a
a visitar l'exposició i a conèixer això, perquè al final el que estem fent és transferència de coneixements i creant i fent cultura científica, que crec que és fonamental. Destaca las aportaciones científicas del prestigioso naturalista alemán, figura clave en la ilustración científica. La exhibición se centra en su relación con España, que visitó a finales del siglo XVIII como parte de su viaje a América, y la muestra viajará pues, por varios municipios de la Comunidad Valenciana en 2022, ¿no? Comenzando en Alcoy, donde se inaugurará hoy, el 28 de enero, y donde se sumarán después Ontinyent, Xàbia, muy posiblemente Gandía, Vila-real, y también ya nos ha mostrado interés desde las Islas Baleares. Esta es una exposición que ha sido producida por y desde el Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de Valencia, y por ello quiero expresar pues, nuestro más sincero agradecimiento a Javier Martí Oltra, que es el jefe de la sección de Museos y Monumentos del Servicio de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Valencia. Y, por supuesto, y sobre todo, el reconocimiento a la doctora Margarita Belinchón García, que en su día, y cuando surgió la idea de montar esta exposición itinerante, era la directora del Museo de Ciencias Naturales, y quien, junto al doctor Jürgen Misch, son las verdaderas almas mater, apasionadas, como habrán visto y como habrán podido testificar y darse cuenta pues, en la presentación que he hecho de la exposición, ¿no? Y bueno, pues que ambos son los comisarios de la exposición. Desde la delegación del CSIC y desde el principio nos entusiasmó la exposición, y dada la misión divulgadora que como entidad tenemos encomendada en nuestra Casa de la Ciencia, nos encantó la idea de poder llevar la exposición a ciudades de tamaño mediano de la Comunidad Valenciana, donde suele ser más difícil organizar estos eventos. Esperamos, y es nuestro deseo, que cuente con una buena acogida por parte de los habitantes de estas ciudades, pero sobre todo nos gustaría pensar que va a servir, como ha dicho el concejal, como herramienta educativa para colegios y institutos de educación secundaria, para motivarles y complementar en su formación. Pero ojo, también esta exposición no solo es para los más jóvenes, sino también para todos aquellos que quieran aprender cómo surgieron muchas ideas y conceptos que hoy en día nos parecen rutinarios y como Margarita nos ha mostrado en su exposición. Antes que Newton o Humboldt, mucha gente había visto caer manzanas o bosques verdes o terrenos áridos o plantas con distintas características dependiendo de la altura, ¿no? Pero solo estas grandes mentes fueron capaces de comprender y estructurar las razones que explicaban estos hechos y extraer leyes fundamentales de la naturaleza, ¿no? Como la gravedad, en el caso de Newton, o conceptos tan bellos y que ahora tenemos perfectamente asumidos, incluso de manera amenazante para nuestra supervivencia en el planeta, ¿no? Como que en la naturaleza todo está conectado. Alexander von Humboldt fue un personaje muy interesante en lo humano y en lo científico, ¿no? Un Indiana Jones de verdad, capaz de adentrarse en las selvas más inhóspitas o subir a las cimas de más de 6.000 metros de altura con pantalones cortos, sin traje de neopreno ni bomba de oxígeno. Y bueno, pues todo esto es lo que Margarita nos ha presentado, ¿no? Para realizar esta segunda fase pues, de itinerancia por las ciudades, quiero resaltar que ha sido crucial pues, el apoyo de la Fundación Banc Sabadell y, por supuesto, agradecer también a todas las demás entidades colaboradores que sin su concurso pues no estaríamos hoy aquí. En fin, bueno, quiero decirles que esta exposición, pensamos, les va a presentar un personaje histórico, Alexander von Humboldt, relevante para la ciencia moderna, que ha sido parte de nuestra historia y que como humano pues también tuvo sus contradicciones. Esta exposición relata una aventura épica, ambientada a finales del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, que no es una película, fue real. Muchas gracias. Muy sensible. A ver, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, yo también quiero agradecer a quienes han pensado que puedo decir algo en relación, porque después de escuchar a Margarita realmente está todo dicho en relación con Alexander von Humboldt. Pero quiero agradecer al Ayuntamiento de Alcoy, a la delegación del CSIC y a la Universidad Politécnica por hacerme un poco partícipe, ¿no? Yo estoy aquí en calidad. Soy jurista, por tanto, tendría más con Wilhelm von Humboldt que con Alexander von Humboldt, pero sí que es verdad que vengo en calidad de la presidencia de la Asociación Alexander von Humboldt de España, que soy la que
en estos momentos presido desde el mes de septiembre pasado, y un poco lo que sí que me gustaría, conectando con cosas que aquí se han dicho en esta tarde, es cómo conectar la figura de Humboldt, la figura de Alexander von Humboldt, y yo diría que la figura de Alexander con la figura de su hermano Guillermo también, porque en el fondo creo que reflejan un poco unos personajes muy curiosos y cuyo legado en la ciencia, y no solo en la ciencia, las 2 o 3 cosas que me quería referir ahora eran hacia eso. Tenemos en estos momentos. Pensemos que cuando Humboldt viaja lo hace en 1799, es decir, estamos en el siglo XIX, en el momento de cambio de siglo y cambio de muchas cosas. Y, como decía Margarita en la exposición, a mí yo me gustaría destacar 2 o 3 ideas, porque eso va a enlazar después en cómo se crea la Fundación Alexander von Humboldt y luego, bueno, pues todos los que de alguna manera hemos tenido un poquito de ese germen humboldtiano, ¿no?, de ser un poco científicos nómadas, ¿no? Hay 2 o 3 cosas que ha dicho Margarita que me gustaría resaltar, un poco la idea de ese carácter visionario que tuvo en tantas materias, ¿no?, en el tema del cambio climático, de cómo la mano humana, ¿no?, podía llegar a producir esos cambios en la climatología, en las subidas y bajadas de las aguas, como consecuencia precisamente de la tala de los árboles. En realidad, cuando uno pretende definir un poco quién era Humboldt, pues Humboldt, además de ser un científico, yo lo veo desde el punto de vista de ese científico humanista, probablemente fruto de esa sociedad en la que él vivió. Él murió pobre, pero él vivió muy rico también, quiero decir que aprovechó también una familia acomodada, noble, prusiana, y esa idea de lo que significaba Prusia en aquel momento es un poco también, yo creo que la Alemania que vivimos. Yo creo que Juan también la vio cuando fue a hacer su tesis doctoral, yo también fui a Alemania a hacer mi tesis doctoral, y por lo menos como eso fue en el siglo pasado, pues en aquel momento a mí lo que me entusiasmaba era ver esa fusión entre el humanismo y la ciencia, cómo los científicos era gente que tenían una sensibilidad por la música, por la literatura, por la poesía, por el arte, es decir, no el unicolor, ¿no?, en el desarrollo de su actividad profesional y como personalidad, sino la fusión de bueno, pues esa mezcla, ¿no?, de cultura científica y también de cultura general, de cultura humanista. Los 2 hermanos pues eran, Alexander fue científico, aunque él se definía más como, creo que como físico y geólogo, más que como se ha dicho de todo de él, ¿no? En realidad al final era un polímata. Exacto. Los latinoamericanos ahora le dirían que era un todólogo, porque al final sabía de todo prácticamente, ¿no? un todólogo. Pero mientras que Guillermo, o Willem, en realidad fue más ubicado en el mundo de la lingüística, en el mundo jurídico incluso, y fue el fundador de la Universidad de Berlín, la Universidad Humboldt, como decía Margarita, porque cuando uno visita Berlín y va a la universidad, en la figura que aparece en la antesala fuera en la universidad es precisamente la figura de Guillermo von Humboldt, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo diría y de qué forma? Yo creo que cuando él muere, al año siguiente de morir, se funda la Fundación Alexander von Humboldt en 1860. Y yo me planteaba muchas veces, probablemente por absoluto desconocimiento, todos habíamos oído de Humboldt y sabíamos cosas de Humboldt, desde luego yo muy poquito, después de escuchar a Margarita se aprende mucho, y después de la exposición que ya vi en su momento, como le dije, en el museo en Valencia, y ahora la he vuelto aquí a repasar. Es muy interesante. En realidad, ¿por qué se crea la Fundación Alexander von Humboldt y por qué se utiliza el nombre de Humboldt? Yo creo que por las 3 ideas que aquí se han dicho. Él fue una persona en la que concurría esa necesidad de abrir la mente como un paraguas, ¿no? Era receptor de ideas, de pensamientos, de investigaciones de otros. También es verdad que en su lado negativo humano se dijo que se aprovechaba de algunos trabajos realizados por otros, probablemente a lo mejor lo que hacía era... Exactamente, y luego... Ponerle número.
y desarrollar a lo mejor o ir más allá de lo que realmente se había estado trabajando a este momento. Pero yo creo que sobre todo el legado que él nos deja es una manera de trabajar. Y eso es un poco, yo creo, que lo que pretenden también la Fundación Humboldt cuando financia, y ahí entraríamos para el interés que pueda tener no solamente Humboldt para los alumnos jóvenes, sino también para los jóvenes universitarios, la posibilidad que la Fundación tiene de hacer humboldtianos, es decir, de que tengan la capacidad de salir, de relacionarse, porque él tuvo una red muy grande de científicos también. ¿El ruido lo hago yo? ¿No, verdad? Creo que no. Igual es que eso está encendido. Bueno, sigo. Entonces, para mí lo que realmente es importante de Humboldt, y yo creo que la Fundación es algo que valora notablemente, es, uno, el carácter cosmopolita de las personas que son apoyadas por la Fundación para realizar trabajos científicos, etapas de investigación. Segundo, la posibilidad de que esas personas generen a su vez red de científicos y red de personas que a su vez generen otras redes. Y, bueno, y en tercer lugar, lo que pretende es premiar sobre todo la excelencia de la investigación. En el desarrollo de estas actividades que hace la Fundación y que va financiando a personas que puedan tener un poco ese germen humboldtiano, pues hay becas postdoctorales que van desde 6 meses hasta 24 meses. En segundo lugar, hay becas en concreto para estudiantes de la Politécnica que pueden estar interesados en materia de música, específicamente para desarrollar actividades de música en los conservatorios alemanes. Y luego, en tercer lugar, está el grupo de los súper, entre los cuales está Juan, que son las personas de reconocido prestigio, que han llevado una trayectoria científica y, bueno, pues a los cuales son pocos, escogidos, selectos, pero que son el resultado un poco de lo que hizo Humboldt, es decir, pasarse la vida trabajando y además disfrutando con el trabajo, que eso también es una suerte. Por eso yo creo que en el fondo la vida de Humboldt es muy interesante y más allá de lo que supuso el resultado científico, yo creo que ha dejado una estela también en una manera de pensar, una manera de trabajar y una manera de fomentar por parte de las instituciones alemanas el que eso se continúe realizando. Yo creo que eso es muy bonito y, bueno, pensar que de alguna manera hemos sido un poquito humboldtianos, pues nos gusta, ¿no? Nada más, muchísimas gracias. Supongo. Margarita, no sé si quieres añadir alguna cosa a lo ya dicho. Bueno, yo lo único que quiero hacer es, bueno, pues agradecer a las instituciones que han hecho posible esta exposición y sobre todo, bueno, agradecer la invitación tan generosa que me han hecho para participar en este evento de la exposición de Humboldt. Yo también he disfrutado mucho haciéndola, me he disfrutado mucho documentándola y para mí ha sido, cuando empecé a conocer realmente la obra de Humboldt, fue cuando me planteé hacer esta exposición, porque fue con el aniversario de la muerte de Humboldt, que se hicieron, bueno, en España se hicieron muy pocas cosas. La nuestra de Valencia, en Valencia se hicieron 2, una en la universidad y otra la del museo, y cada vez que era como una cereza, que tirabas de una y te salían a continuación muchas, y cada vez que yo conocía lo básico que conoce un científico de Humboldt, pero cada vez que me adentraba en la biografía de Humboldt, ahí veía que había para hacer más de 3 tesis doctorales. Era la formación holística de la época del romanticismo alemán, cómo se daban en personas genios tan espectaculares como podía ser en Goethe, que era tan buen poeta, tan buen dramaturgo y tan buen científico, sobresalía en todas las áreas. Era tan bueno en todo, en su pensamiento, en su filosofía, en sus poemas, en sus novelas, en su teatro y sobre todo en la ciencia. Fue un fantástico matemático y el que sentó las bases de muchas teorías científicas de hoy. A Goethe, la Común de los Mortales lo asocia pues a la novela de Werther,
las desdichas del joven Werther, que es la obra clásica del romanticismo. Y bueno, sin embargo, la parte de la ciencia se obvia. Alexander igual, eran polímatas, personas que abarcaban todas las ramas del conocimiento. Yo creo que la mayor desgracia que ha pasado en este país, desde el punto de vista de la formación, ha sido la separación de las letras y las ciencias. Hay abogados que no saben ni quién era Dante, igual que hay abogados, bueno, y científicos que no saben ni siquiera quién era Pablo Neruda. Pero la separación de ciencias y letras es tremenda, y eso ha hecho mucho daño. Y se han perdido la formación holística, la formación científica, la formación global, que es la cultura, la base de la cultura nuestra. Es muy triste, hablas a veces, me he enterado hoy que el concejal también es biólogo como yo, me he puesto muy contenta de tener aquí un colega al lado. Y estarás conmigo de acuerdo que la formación musical, por ejemplo, la formación literaria, en la biología no existe, no te enseñan a pensar. Nos falta la filosofía, el principio filosófico del pensamiento, que es la base de la ciencia, del razonamiento. Eso yo le echo a faltar ahora, y es lo que echo de menos de aquella época tan brillante que dio científicos tan importantes. Bueno, estamos en los tiempos que estamos, y me alegro mucho de que les haya gustado. Lo que hemos dicho, ya les digo, es la reivindicación del conocimiento, que no solamente es un área del saber, es el conocimiento global. Y además la Tierra funciona un poco así, todo está conectado. La interacción es lo que hace que funcionemos, en la base de la cultura. Bueno, pues si quieren saber algo, pues lo preguntan. Pueden hacer preguntas, por favor. Hola, buenas tardes, buenas noches casi ya. Yo tengo una pequeña duda, Margarita, sobre la exposición. ¿Este material que dejó Humboldt en la Universidad de la Escuela de Minería que se quedó en México, aún se conserva allí? No tengo ni idea, pero me encantaría saber que sí. Es que es una cosa que, la verdad, pero lástima. dejó allí todo su material, pensando que podía servir para la formación de las generaciones de los dirigentes de los mineros. Quería, sobre todo, mejorar la vida de la gente. Aprovechando, Margarita, que te tengo al lado, yo, claro, me he documentado y he descubierto un poco ahora la figura de Humboldt, porque yo la primera vez que oí hablar de Humboldt fue cuando en biología marina, estudiando las corrientes marinas, estudiamos, aunque suene atópico, la corriente de Humboldt, y nos explicaron pues que era pues una corriente que atraía numerosos nutrientes de agua fría y que estaba cargada de plancton, y eso hacía que todo el ecosistema marino y todas las especies allí se desarrollaran, y era una de las zonas más productivas. Y también hablamos también del guano, hablaban también del fenómeno del niño, etcétera, etcétera. Y claro, ahora me he documentado y he descubierto un Humboldt totalmente desconocido para mí. Pero entre las numerosas cosas que he visto la gran relación que tuvo con Darwin, que incluso Darwin reconoció mucho, decía incluso, lo tengo aquí anotado para que no se me olvidara, pero hablaba de su inspirador científico, es decir, el propio Darwin hablaba del inspirador científico. Y sí que he descubierto también que se decía que aquí en Europa pasó bastante desapercibido, pero sin embargo en América se ve que tuvo mucha más trascendencia que aquí, ¿vale? Y eso es lo que quería un poco que nos comentaras, pues en este sentido. Como anécdota diré que yo he estudiado bastante bien la obra de Darwin, porque también hicimos una exposición en el museo sobre Darwin y bueno, hicimos una publicación. Y también es una de las personas más fascinantes. Yo, de hecho, creo que me dediqué a estudiar paleontología cuando leí Los viajes del Beagle. Para mí fue un libro iniciático. Y Darwin contaba que él había aprendido español porque lo que quería era viajar a Canarias, ir en Tenerife, ir donde había estado Humboldt midiendo el Teide.
Y de hecho estudió español para ir a Canarias. Y cuando hizo el viaje del Beagle, que se frotaba las manos y decía, ahora paramos en Canarias. Bueno, pues no pudo parar en Canarias porque había una epidemia de cólera. Y se le frustró el viaje a Canarias, y eso lo lamentó siempre. En el viaje del Beagle, que es el histórico libro de viajes, bueno, a mí los libros de viajes que siempre me han gustado mucho, y en el viaje del Beagle, yo lo recomiendo a todo el mundo que se lo lea porque es el libro más apasionante que he leído, es un libro de viajes maravilloso. Cita a Humboldt 21 veces. 21 veces, hay 20, ahora como está en PDF, puedes contar las veces que aparece la palabra Humboldt, 21. La segunda que aparece es el científico español Félix de Azara. Félix de Azara es otro desconocido y fue un científico también impresionante, muy maltratado por la corona española también. Trabajaba para la corona española y acabó pues escaldado. Y bueno, pero que la influencia de Humboldt para Darwin fue total, total. Y sin Humboldt no hubiera habido Darwin. Igual que Félix de Azara también fue fundamental para Darwin. Y es un español, un científico español muy poco conocido. Lo pintó Goya. Está en la Caja de Ahorros de Zaragoza, estaba en una sucursal de la Caja de Ahorros, el cuadro de Goya de Félix de Azara. Son las figuras españolas de ciencia que han sido influyentes, absolutamente influyentes, y que han sido abandonadas. Pero bueno, estábamos hablando de Humboldt en esta ocasión. Sí, fue básico para Darwin. Bueno, yo el apellido Humboldt sí que lo conocía, pero por ninguna de las cosas que habéis comentado aquí, porque yo lo asociaba, lo asocio a un poco el padre, ¿no?, del modelo universitario alemán, ¿no?, el humboldtiano, el modelo humboldtiano. Entonces, por lo que habéis comentado, me imagino que es el hermano, ¿no?, Sí, al que se refiere. Sí. De todo ese modelo alemán, que por cierto ahora mismo es muy actual y que revolucionó toda la enseñanza universitaria de aquella época. Es correcto, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero esa enseñanza tiene que ver directamente con la biografía de ellos, la formación científica que han tenido, holística, científica, filosófica, literaria, desde su más tierna infancia, que luego claro, eso es el reflejo luego de la obra de los dos hermanos. Porque Guillermo fue también, y le digo Guillermo porque yo no sé hablar alemán, me sale muy mal, fue también un lingüista maravilloso que con su asir, uno de los padres de la lingüística moderna, fue también, como ha dicho la presidenta de la asociación, un fantástico experto en leyes y un diplomático, fue un diplomático de primerísimo nivel. Tuvo los mayor rango diplomático que se podía tener en la época. Pero eso sabe más ella que yo. No, vamos a ver, respecto de los modelos, es que fue muy curioso. Lo que pasa es que no he comentado nada porque era Alexander y no Guillermo, ¿no? Pero precisamente rompió el esquema de la vieja universidad medieval. Entonces, lo que incorporaba Guillermo von Humboldt era precisamente la patina de la investigación. Él decía que veníamos de una etapa medievalista universitaria donde el foco era la docencia y que lo importante era pensar que para ser un buen docente uno tiene que estar investigando de por vida. Entonces, esa filosofía que en el fondo Alexander también la aplicaba en su día a día, él la trasladó al mundo universitario. Y entonces el modelo universitario Humboldt se refiere a Wilhelm von Humboldt. Frente al modelo francés, que en aquel momento, bueno, pues Napoleón lo que hacía son las écoles, las escuelas superiores, que lo que pretendían era formar a la élite intelectual para poder luego fijar las políticas del Estado, ¿no? Sí, sí. Y todo eso en el siglo XVIII. XIX ya. La Universidad de Berlín es Humboldt, sí. y es una estatua de los dos hermanos. Sí. Debió de ser un tiempo muy interesante para quien tenía dinero, también es verdad, ¿eh? Es decir, porque, y sobre todo en la vasta cultura de la época prusiana,
a mí me sorprende también lo que ha comentado Margarita en relación con... Él se sorprendió mucho con el descubrimiento del Nuevo Mundo, por lo que he leído, que por supuesto tú eres la experta en este tema, en relación con el tema de la esclavitud, lo que comentaba. Pero me sorprendió también respecto a cómo se trataba a los indios, ¿no? Y un poco no sé si lo publicó, pero sí en sus diarios, escribía, porque yo creo que tenían obras publicadas y luego los diarios, pero los diarios al final han sido importantísimos para conocer su figura y su actividad, ¿no? Y en los diarios él sí que se pronunciaba primero contra la esclavitud, contra el tratamiento que se daba a los indios por los colonizadores, las colonias, por tanto era contra colonia, y contra el antisemitismo también, por lo que has comentado tú antes del tema, ¿no? Yo creo que debía de ser un personaje muy, muy interesante, ¿no? Por lo que ha dejado y por cómo debía de ser también, ¿eh? No me da tiempo a contarlo aquí. Bueno, la verdad es que se me ha pasado. Cuando hemos visto el mapa de dónde se juntaban la cuenca del Orinoco y el Amazonas, si está por ahí, creo, en la exposición, no me acuerdo, pero creo que sí que estaba. Lo podéis, sí, pues sí. Si veis, describe dónde vive cada pueblo indígena. Son tribus y pueblos que ya no existen, la mayor parte de ellos han sido aniquilados. Y su obsesión era que no se perdiera esa cultura, y él lo dejaba por escrito: aquí vive tal pueblo, aquí vive tal otro, aquí vive tal otro. Hizo una descripción muy exhaustiva de todas y cada uno de las poblaciones, de los núcleos culturales étnicos que había en la zona. Dejar registro de todos los pueblos indios, y eso ha sido una base muy importante para en etnología y en etnografía poder estudiar culturas que hoy ya no existen, de los indios, están por ahí, y lo recogía todo, era el hombre del punto y el hombre del dato. Al que ustedes de alguna forma representan, bueno, ¿cómo ven el camino de hacer frente a tal vez el mayor desafío que tenemos, que es el combatir el cambio climático, y cómo ven esa lucha que habrá que entablar para convencer a políticos y al mundo económico de que el camino que llevamos nos lleva al desastre? Bueno, te toca a ti. Bueno, primero yo creo que los científicos lo tienen muy claro, ¿no? Sí. La parte siguiente es concienciarnos todos y más allá también de buscar todas aquellas tecnologías que nos puedan llevar a un mejor equilibrio con la naturaleza, creo que tenemos que meternos en nuestras cabezas, que nosotros igual también tenemos que cambiar la manera ahora de vivir, ¿no? Y a lo mejor conformarnos con menos. Yo creo que yo he visto y he leído bastante de expertos de que se plantean un poco dónde llegaremos en el año de aquí 50 años, de aquí 60 años, de aquí 70 años. Y entonces ya parece que muchas cosas, incluso intentando remediarlas ahora, va a ser muy difícil pararlas. Y las nuevas tecnologías quizás tampoco nos den esa solución perfecta que queremos encontrar. Entonces igual tenemos que poner de nuestra parte, contentándonos con menos, ¿no? Y no querer tenerlo todo. Y creo que ya no solo son los científicos los que lo tienen que resolver, pero también la sociedad tiene que ser sensible a ello, quizás, y entender lo que nos estamos jugando, ¿no? O sea, la frase que además me gusta mucho repetir de Alexander von Humboldt es feliz el país donde el hombre no daña la naturaleza, ¿no? Ja que tocamos la societat. Sí, jo si voleu un poc des del nostre... Bueno, si em coneixeu, jo ara en aquesta etapa de la meva vida soc polític, però sabeu que soc científic, soc biòleg i soc un ferme defensor de tot el que puguem fer tota la societat per lluitar contra aquest canvi climàtic. Però a mi també m'agradaria, evidentment, els polítics, les administracions, tenen molt que fer, tenen moltíssim que fer,
Però també és veritat que des de la societat i des de la ciutadania també hem de lluitar tots, primer, per forçar a aquestes administracions per a que facin coses i després també s'hem de conscienciar nosaltres de que hem de, el dia a dia i cada un de nosaltres i cada una de nosaltres tenim que lluitar per poder fer coses per lluitar contra aquest canvi climàtic. I també hem de ser conscients, perquè jo crec que en el cas de la Covid ens ha posat un clar exemple de que no estem en la mateixa situació tots els països. I en el cas de la vacunació jo crec que és un clar exemple. Mentre així en la nostra societat tenim ja 3 vacunes, doncs hi ha altres llocs en el que no. Aleshores, si estem demanant-los, perquè jo crec que la teoria la sabem i tenim clar el que hem de fer, l'anomenat desenvolupament sostenible, els objectius de desenvolupament sostenible, si apliquem això, és a dir, si aconseguim deixar a les properes generacions la Terra en les mateixes condicions que se l'han encontrat nosaltres, estarem assegurant el futur. Però, clar, nosaltres parlem des del nostre punt de vista i des de la nostra societat, però diguem-los-ho a altres països en què ara estan encontrant-se, aleshores han de plegar a un consens i han d'ajudar-se uns en altres i han de fer, conforme dius, inclús reduint els gastos i els consums de recursos i energètics, perquè, clar, si no la cosa es posa molt negra. Bueno, igual la pregunta iba por si existe alguna tecnología mágica, ¿no?, que nos va a solucionar esto. No, yo no creo que haya ninguna tecnología. Todas las tecnologías, incluso las que llamamos ahora verdes o ecológicas, tienen su huella. O sea, hay fases en las que a lo mejor son muy verdes, pero en su producción no son tan verdes. O sea que lo que pasa es que la suma y las restas de sus contribuciones, sus consumos, digamos, energéticos, pues tienen un valor positivo en ese sentido, pero no hay ninguna tecnología que nos lo vaya a resolver a día de hoy, ni desgraciadamente es en un futuro próximo. Entonces, vuelvo a decir, todo pasa también porque por parte nuestra de la sociedad nos concienciemos de ello, que es un problema muy complejo, porque claro, ahora hay sociedades como la nuestra donde vivimos bien y hay otras sociedades que se quieren desarrollar y tienen que tener un consumo energético mayor. Y claro, ellos pues también dirán, o sea, ahora nos decís vosotros, a nosotros, que ya os habéis desarrollado y habéis hecho vuestra huella, digamos, climática, que ahora nosotros nos paremos, ¿no? Es un problema muy complejo, pero tenemos que tomarlo en cualquier caso como una medida de todos, porque al final los que nos va a afectar es a todos. Y yo lo que también estoy convencido es que la naturaleza seguirá adelante, con o sin nosotros. O sea, lo que podemos extinguirnos somos nosotros. Pero la naturaleza seguirá, volverá a encontrar su equilibrio y la Tierra ha pasado por fases mucho peores que la que estamos ahora, pero sin humanos, claro. Hola, buenas tardes. Yo tenía una pregunta mucho más trivial para Margarita, porque me ha dado mucha curiosidad esto de cómo firmaba un rey un salvoconducto, y me he acercado al documento que está aquí y lo voy a leer porque es muy curioso. Y me gustaría hacer una pregunta. Dice: don Mariano Luis de Urquijo, caballero pensionista de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y de la de Malta, del Consejo de Estado de Su Majestad, su embajador extraordinario y plenipotenciario, nombrado cerca de la República Bátava. Quería preguntarte, ¿qué es la República Bátava? No tengo ni idea. Ni puñetera idea, no tengo ni idea. Lo que sí que te digo es que ese pasaporte era vía libre para lo que quisiera. Un salvoconducto general, para que nadie le pusiera pegas, para nada. Y tenía acceso absolutamente a todo. El Urquijo este mandaba mucho, a través de la reina mandaba muchísimo, desde luego. Seguro que Wikipedia lo sabe. Pregunta. Bueno, no sé si saben que el 80% de los descubrimientos científicos se realizan en la universidad
y en el CSIC. Y yo creo que tenemos, aparte de la docencia, de la investigación, de la transferencia de tecnología, una misión fundamental que es la difusión del conocimiento científico. Tanto el CSIC, las universidades, como también los ayuntamientos, yo creo que ese papel, pues bueno, aquí hay un ejemplo y espero que, bueno, pues que disfruten de la exposición y muchas gracias por venir. Buenas noches. Pero ha tenido mucho eco esto, ¿eh?